Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí con ustedes. Una edición más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda. A mediar aprende. Pues muy bien, yo quisiera que abordáramos hoy un tema que es importante ahorita en México, Rafa, porque nos ven otras personas de otros países con el tema de la ley, del proyecto de ley general a métodos alternos, que me ha tocado estar viendo muchos foros, muchas posturas, muchas posiciones, muchas ideas encontradas, no encontradas, encuentros, desencuentros. Y se me hace que es algo muy importante en este momento para el país y para esta posibilidad o esta nueva oportunidad de contar con esta ley. No sé tú cómo lo veas. Yo creo que es un tema, amigos, de actualidad. Es una ley muy esperada por muchas personas ya por varios años. Y qué bueno que se hable, que haya más interés, que se le dé el lugar que merece la mediación, que finalmente se vean cristalizados pues tanto trabajo, tanto esfuerzo de tantas personas durante todos estos años en el mundo de la mediación, no solo desde la función pública, pero también desde la academia, desde los que han estado practicando y picando piedra desde el día número uno. Y precisamente para este tema tenemos hoy un invitado especial, uno de los directores de estos centros de mediación en sede judicial, precisamente del Estado de México. Me refiero a Sergio Valls Esponda, quien es magistrado del Poder Judicial del Estado de México y quien recientemente se le ha encomendado esta tarea. Y él nos va a compartir su visión desde no solo el Poder Judicial, pero también desde una persona que tiene una opinión crítica, que tiene una visión más abierta y panorámica, que está abierto a otras ideas y que sin muchos miramientos dice las cosas de frente, como él las piensa, como él las siente. Entonces creo que vamos a disfrutar mucho la plática del día de hoy con Sergio, a ver qué es lo que nos puede compartir sobre este proyecto tan esperado de ley general de mecanismos alternativos. Pues vamos a ver la entrevista. 3, 2. Hola amigos, estamos nuevamente aquí en la visión de la mediación con los Lobo a través de la Gaceta de Paz. Hoy nos acompaña Sergio Valls Esponda. Sergio es un abogado de origen chapaneco, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, es mediador, hoy el director del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, es padre de familia, es biker, es golfer y seguramente muchas otras cosas que en el poco tiempo que tengo de conocerlo, pues he ido descubriendo. Sergio, pues gracias por estar aquí con nosotros en el programa para hablar un poquito de mediación, conocernos mejor y todo el mundo pues que ha conocido tu trayectoria y tu actividad profesional, bueno, saben quién fue tu padre, la influencia de ser de una familia de abogados, personas preparadas, académicos, estudiosos del derecho. Pero en resumen, ¿quién es Sergio Valls Esponda? Sergio Arturo, porque luego descubrí que tienes dos nombres, ¿verdad? Sergio Yes. Arturo Valls Esponda. ¿Quién es? ¿Cómo te presentarías? Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Te aprecio mucho la invitación, ¿no? También a Juan, tu hermano. Estar en la visión de la mediación es un honor y me siento muy, muy halagado porque me gusta mucho el tono con el que están iniciando este proyecto, esta aventura. Creo que nos sirve mucho a todos conocer esto que han hecho los Lobo, ¿no? Esto que han hecho los Lobo. Vamos a ver cómo nos va este ratito andando con los Lobos. Vamos a ver cómo nos va. Pues mira, ¿quién es Sergio Valls? Déjame decirte que soy abogado de formación, he sido magistrado los últimos 10 años de mi vida, antes participé en otras actividades muy relacionadas, estuve como secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que fue una influencia muy importante para mí, al lado de aquel entonces presidente José Luis Soberanes. He tenido alguna experiencia también en órganos autónomos como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, lo que también me ha dado un ámbito sobre el ejercicio de los derechos humanos de los mexicanos.
Ahora, desde hace unos meses, tuve el privilegio de que aceptara el Consejo de la Judicatura y el presidente del tribunal, Ricardo Sodi, hacerme cargo de el Centro Estatal de Mediación, en donde estoy convencido radica el verdadero, el más eficiente acceso a la justicia para una gran cantidad de conflictos entre los mexicanos. No para todos, pero para una gran cantidad, no tengo la menor duda, Rafael. Yo estoy muy contento de estar acá. No me gusta mucho hablar de mí, ¿no? No, Bien yo lo entiendo, dices, pero, sí, sí, ¿sabes? sí. Luego no nos damos estos espacios y oportunidades y lo pasan los años y tratamos con mucha gente. La verdad es que pocas veces se llega a saber un poco de nosotros o alguien nos quiere convertir o nos queremos convertir algunos, a lo mejor, en esos personajes. Y siempre creo que es interesante aterrizar. Una parte de la idea de este programa es que también se conozca el mundo de la mediación, pero se conozca a los mediadores. Se sabe a veces muy poco de nosotros y quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Hay cosas, por ejemplo, veo que traes muy fuerte esta promoción en tus medios, en tus redes de la justicia está en ti o constructores de paz, pero, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que tú quieres proyectar cuando tú escribes una frase como esa en tus redes sociales o aquí en este fondo de pantalla que tienes tan padre, tan bien hecho? Fíjate que lo principal para mí, y después de 10 años de estar en el área jurisdiccional y de haber alimentado por 10 años mi pesimismo, creo que estamos en un momento en el que lo que tengo que difundir, que divulgar, es el hecho de hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestra vida. Tomar el control, tomar el timón de nuestros propios destinos, de nuestro futuro, y navegarlos y comandarlos con plena convicción, con conciencia, y no dejar que otros asuman el control de nuestra nave, de nuestra embarcación, porque es ahí en donde suceden los accidentes. Hacernos responsables, por eso digo, la justicia está en ti, ¿no? Vívela, ejércela, ¿no? Creo que tenemos una deformación quizá cultural, que es lo que me he percatado también, que a veces nos gusta que alguien tome decisiones por nosotros, ¿no? No nos gusta hacernos responsables, y yo veo ahí uno de los problemas o de las causas por las que la mediación no acaba de permear entre tantos mexicanos, cuando todos estamos y platicamos. Yo platico con jueces, con magistrados, con ministros, con abogados, con arquitectos, con médicos sobre mediación, y dice, oye, qué maravilla. O sea, todos estamos convencidos de las maravillas de la mediación, pero sigue sin crecer, Rafael. Sigue sin crecer, y te voy a dar datos. O sea, sigue sin crecer la mediación. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no cuaja? ¿No? ¿Por qué no termina de cuajar esto? Pues en buena medida creo que es porque no nos hacemos responsables. Podemos echarle la culpa a todos, al gremio de los abogados, a los jueces, a todos, pero una buena medida es toma el control de tu vida. Pues digo, la justicia está en ti, construyela, ¿no? Claro. Construyela. Va por ahí un poco Totalmente las de acuerdo, basecitas porque es estas. un tema cultural. Creo que la mediación ayuda a que la gente se vuelva como autogestores de sus propias causas. Es como una reingeniería social de empoderamiento de la gente. Y yo creo que es una de las cosas que a muchos nos motiva, entre otras cosas la mediación, porque también a través del conflicto y de estos procesos creemos que se redignifica a las personas. En ese momento de encontrarse con el otro, de entenderse con el otro, y a través de esa comprensión aprender a respetarnos, a tolerarnos y a coexistir. Temas fáciles de hablar, pero pues un poco más complicados de llevar. Regresando un poquito, ahorita que mencionabas tu actividad profesional, uno pudiera pensar que dado los modelos que todos tenemos, por ejemplo, tu padre, un ministro de la Suprema Corte, tu hermano también un profesionista muy exitoso, y toda esta influencia que pueda existir a través del mundo de un abogado o de una familia de abogados, de académicos, de servidores públicos y de la carrera que va pudiendo hacer alguien en el servicio público, y hoy llegas pues a una de las máximas tribunas, que es un poder judicial, una magistratura, y alguien pudiera pensar que el tema de entrar a la mediación podría ser como un paso hacia atrás, o diría, no, es que nada es mejor. Hay gente que sueña toda su vida con llegar a ser juez o magistrado, porque todos entendemos lo que a veces eso puede significar,
en un país como nosotros o en un mundo como el de los abogados de señor magistrado, señor presidente magistrado y todo este tipo de cosas y ceremonias. Y algunos pensarían que a lo mejor como que es algo que o le resta o fue o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo lo asumes? ¿Y qué representa para ti hoy ser, sigue siendo magistrado con licencia, supongo, pero estás en esta actividad del centro? ¿Cómo manejas esta situación? Sí, gracias, Rafa. Pues sí, fíjate que es algo común, ¿no? Es algo común el pensar que el estar en mediación es menos que estar en jurisdicción, ¿no? Creo que es una confusión que traemos. Sin duda haber sido, bueno, sigo siendo magistrado porque el nombramiento es por 15 años, soy magistrado a partir del 2010, que es cuando me toma protesta la legislatura del Estado, después de un proceso intenso y difícil, y es por 15 años, es decir, mi gestión como magistrado termina en 2025. Cuando me nombran titular del centro de mediación, recibí algunas llamadas de otros magistrados estatales o federales. ¿Qué pasó? ¿Por qué te castigaron? ¿No? Diciéndome, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué la regaste? ¿O por qué? Y pues fue todo lo contrario, fue algo que yo le pedí al presidente, desde antes que fuera presidente Ricardo Sodi, que me ayudara, que era mi ilusión estar al frente del área de mediación, porque en estos 10 años, como te comentaba, el estar viendo las frustraciones pues de tanta gente respecto de la jurisdicción, me dolía, no me dolía y me lamentaba mucho no poder hacer más, no poder hacer más. Y la verdad es que mucha gente desconocía las ventajas de la mediación y no tenían la opción de los agentes que yo recibí ahí en mi oficina algunas veces, y yo preguntaba, oiga, ¿por qué no esto en su momento antes platicó con sus vecinos, con sus hermanos, con sus clientes? Pues no sabían de la existencia. Entonces sí sentí como una necesidad estar en mediación después de haber estado en jurisdicción, porque te da otra visión, te permite entender muchas de las situaciones por las que estamos pasando y las necesidades que tienen las personas. Soy un convencido de la mediación, estoy en estos 5 años que me quedan dentro del Poder Judicial, seguro de que con el apoyo y el auxilio de las casi 100 personas que me acompañan en la aventura de ser titular del Centro de Mediación, vamos a lograr que la gente nos conozca, que por lo menos sepa que existe otra forma de vivir, que existen otras vidas, porque vivir en el conflicto, para quienes hemos estado en medio de un conflicto, es vivir en el infierno, Rafael. Es vivir en el infierno donde se te cierran las ventanas, se te cierra el mundo, te ahogas, te asfixias. Entonces, que de pronto te puedas acercar a un lugar en donde te van a dar esa luz, te van a generar esa esperanza, yo creo que es mucho, ¿no? A veces es lo que necesitamos, que alguien nos diga, oye, sí existen otras formas de vida. No, espérate, ya sé que llevas 3 años embarcado en un conflicto terrible, pero existen otras formas de vida. La cuestión es decirlo de frente y mirarse de frente, ¿no? Que bueno, ahora con la virtualidad no es precisamente de frente, pero mirarse a través de una pantalla muchas veces. Entonces, es por eso, Rafael, que estoy convencido y que agradezco, y realmente la función jurisdiccional es un altísimo honor y un privilegio poder estar como juzgador. Sin embargo, estás muy limitado en tu acción, porque así debe ser, porque hay formalidades, porque hay rigidez, ¿no? Que no te permite hacer uso de esto que la mediación nos da a ti y a mí, que es ser creativos, flexibles, encontrar los caminos, las salidas, agarrar esta brújula, y si no te sirve, agarras la otra brújula, pero vas a llegar al final a una solución, si es que las partes lo quieren y el mediador es lo suficientemente creativo, audaz para lograrlo. Claro, y verdaderamente reconozco eso en ti, porque no es fácil, como dice, esta conversión o esta posibilidad de emigrar de un mundo al otro, o sea, de este mundo de la jurisdicción, de los formalismos, bueno, de las caravanas, del señor magistrado. Y sí, interesante esta respuesta que tuviste de algunas personas que pudieron haber tenido una lectura culturalmente no equivocada, sino eso es a lo que hemos estado acostumbrados, y reconocer en ti que en este tiempo que tienes en el mundo de la mediación,
te has distinguido en ese sentido, es decir, una persona muy accesible, pero sobre todo un libre pensador, o sea, una persona que no ha tenido miedo en externar sus opiniones, que pueden o no estar alineadas con el de otros directores u otros estados u otros mediadores. Y me ha parecido interesante tus aportaciones, tu visión muy personal, sin miedo y sin tapujos y sin importar si a alguien le va a parecer o no le va a parecer. Y escucho que desde esa tribuna te has estado manifestando y eso es algo siempre bienvenido. Te agradezco, de hecho, tú eres nuestro padrino, eres nuestro primer entrevistado de este programa y pues me pareció muy interesante esta manera distinta de ver las cosas y este aporte que tú estás trayendo al mundo de la mediación. Y entrando un poco en materia, pues hoy el tema que a todos nos tiene ocupados unos y preocupados otros es este tema de la Ley General de Mecanismos Alternativos. ¿Por qué es tan importante esta Ley General de Mecanismos Alternativos, Sergio? Gracias, Rafael. Bueno, primero, pues es un honor ser tu primer invitado. Yo creo que inmerecido, pero lo agradezco mucho, lo agradezco mucho. No sé si te canceló alguien y por eso me invitaste. No, no, yo lo sé y bueno, pues es un privilegio. Me siento muy a gusto, además, siempre platicando. ¿Por qué es tan importante la ley general? Primero porque ha sido muy esperada, ¿no? Es una ley que hay que decirlo, tiene más de 1000 días de retraso. Es decir, desde la comodidad del Senado, quizás es muy fácil estar platicando estos temas, pero la verdad es que nos urge en todo el país, le urge a la gente lo está exigiendo, ¿no? Necesitamos vías más claras de acceso a la justicia y de eso se trata esta ley, ¿no? Entonces, esta ley, como tú sabes, la reforma al 73 constitucional, que son las facultades del Congreso de la Unión, data de febrero de 2017, ¿no? Que ya desde ahí es polémico, porque bajo el régimen residual que tenemos en este país, aquello que no es competencia de la federación es competencia de los estados. Este tema era competencia de los estados, ¿no? Entonces no nos arranquemos las vestiduras hoy en día de la soberanía y porque fue en 2016, a finales de 2016, cuando se tramita esta reforma constitucional, ¿no? Se gestiona en la Cámara de Diputados, y fue porque todos los diputados de los 32 entidades votaron a favor para que nos quitaran esa atribución a los estados y la asumiera la federación. Entonces, por eso hoy cuando están los discursos de que la intromisión de la federación, bueno, pues eso lo hubiéramos pensado hace 3 años, ¿no? En donde realmente nos quitaron eso, como nos quitaron el procedimiento civil y familiar, como nos quitaron muchas otras cosas a la federación. Yo creo que el artículo 73 constitucional, por mucho, es el artículo más manoseado de toda la Constitución, ¿no? Ese le han metido letras como no tenemos una idea, ¿eh? Yo creo que de las casi 70,000 letras que hoy tiene, palabras que hoy tiene la Constitución, cuando en el 17, cuando sí tenía menos de 20,000, hoy tiene más de 70,000, wow. Una buena cantidad están en ese artículo, que son cosas que nos han ido quitando a los estados. Entonces, desde ahí la estamos esperando. Es necesario, ¿no? Hay que leer las exposiciones de motivos desde los primeros proyectos de ley, en donde se decía, bueno, hay que homologar, hay que uniformar quiénes son los mediadores, cómo están trabajando, cómo están autorizando, en dónde sirven y en dónde no sirven. O sea, son temas delicados de los que no nos gusta muchas veces hablar, pero la verdad es que hay unas diferencias abismales entre los territorios, ¿no? Cuando no es así, cuando no debe de ser así, porque un amparo en Tijuana es igual que un amparo en Tapachula, ¿no? Entonces no debemos de tener por qué esas diferencias de una mediación en Baja California sea tan distinta de una mediación en Campeche, ¿no? Cuando realmente lo que se busca es que sea un acceso a la justicia, y el acceso a la justicia, para que realmente lo podamos consagrar, pues tiene que ser igual, ¿no? Y no podemos tener esas desigualdades en materia de mediación. Por eso y porque están saturados
y porque están saturados los tribunales, Rafael, ¿no? Estamos en un país en donde tenemos menos de 4 jueces por cada 100,000 habitantes. El estándar internacional es 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Y eso sin la oralidad, porque si ya metemos la oralidad como se pretende en materia civil, bueno, pues habrá que haber 16 jueces civiles por cada 100,000 habitantes, porque si no va a colapsar el sistema. Eso es algo que creo que es poco, porque hay que decirlo. Yo lo que estoy percibiendo, Sergio, es que este tema de esta ley ha generado polarización. ¿A qué crees que se deba esto? O sea, hay una ley, ahora hay un segundo proyecto, ahora hay un tercer proyecto. ¿Los mediadores no se pueden poner de acuerdo? ¿Qué es lo que tú crees que esté pasando? O sea, ¿por qué hay... Ahora, no se hablaba del tema, estaba olvidado y ahora resulta que tenemos una sobreproducción y ahora tenemos 3 proyectos diferentes de ley, muy distintos, muy disparados, y voces hablando en un sentido y voces hablando en esta como polarización. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, yo creo que esto, Rafael, es un fenómeno que no es propio de la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es propio de cualquier legislación que pretenda cambiar los modelos. No siempre va a haber un bando conservador, en el sentido amplio, que quiere conservar las cosas como están, porque son privilegiados por las cosas como están, y no es malo. O sea, no lo estoy criticando, es porque así son las cosas, ¿no? Ella ha pasado con reforma energética, con reforma laboral, que hoy iniciamos, por cierto, en el Estado de México, ha pasado con todas las reformas que podemos ir platicando acá, aduanas, impuestos, con lo que se nos ocurra, podemos decir, siempre se van a polarizar las posiciones. Y sí, también existen, pues, el otro extremo, que son los que quieren liberar, ¿no? Liberar las cosas, que dejen de estar como estaban, porque no funcionan, ¿no? Y quien me diga que hoy la mediación es una maravilla, pues me miente. Por lo menos desde el Estado de México debo decir que no están las cosas como quisiéramos que estuvieran, ¿no? Entonces, esto se va a polarizar, no nos debe de espantar. A ver, los legisladores no están tan preocupados de lo que opinemos los mediadores o los centros estatales o los privados o Juanito, no. La verdad es que ellos tienen una prioridad, que es atender su función, su trabajo, que es para lo que fueron electos por los mexicanos y mexicanas. Entonces, están muy lejos de tener interés en lo que opine uno u otro, ¿no? Ellos tienen un trabajo que hacer y que lo hagan, y qué bueno que lo van a hacer, porque esa es su función, atrasada desde hace 3 años, ¿no? Sin culpas ni consecuencias, seguramente, pero están atrasados desde hace 3 años, entonces, pues que lo hagan, y ya que tengamos la ley, pues bueno, pues si al que no le guste, ¿no? Pues que interponga su controversia constitucional, que ponga su amparo contra leyes, hay muchas medidas, pero por lo pronto la buena noticia es que esto está ya en el ánimo, en el ambiente jurídico, político, público, ¿no? Y eso para mí ya es una gran noticia, que se hable de la mediación y que estemos en el debate público, ¿no? En programas como ¿no? En la visión de la mediación, de eso estamos hablando, y también se van a hablar en muchas otras áreas. Ya se está hablando en las barras, ya se está hablando en los colegios, y qué bueno, yo creo que eso es la gran ventaja, Rafael. Sí, es polémico, claro que la ley trae cuestiones muy cuestionables, ¿no? Desde cualquier punto de vista, pero como cualquier ley, entonces... Háblame un poco más de eso. O sea, imagínate que dices, bueno, hoy es el día que sí nos van a tomar en cuenta y te hablan y te dicen del Senado. Sergio, ¿cuáles son para ti los puntos clave o medulares que debe contener, que tiene o que no tiene este proyecto de ley general o estos proyectos de ley general que hay en el Senado? ¿Cuál sería en pocas palabras tu respuesta? Es decir, ¿en qué nos tenemos que enfocar en una ley como esta? ¿Qué es lo importante? Mira, yo creo que lo que sí debemos de generar la ley, y si me preguntan esos, los senadores, que bueno, que además lo puedo decir, porque también hay que decir que el Senado está haciendo un ejercicio de parlamento abierto, que no sé si sirva o no sirva, pero por lo menos ahí está el ejercicio, ¿no? Y tú te puedes meter a la página del Senado, ¿no? Y en lugar de andar despotricando por todos lados, pues puedes ahí poner tus observaciones, ¿no? Y luego decir, oye, ya puse mis observaciones, ya está, vamos a ver si me atienden, ¿no? Porque para eso es el parlamento abierto. ¿Qué diría? ¿Qué creo yo que hace falta? Que volteen a ver las experiencias exitosas
en donde han tenido realmente frutos, ¿no? En donde ha habido frutos, eso hay que rescatarlo. Hay legislaciones estatales importantes con temas que debemos de tener a la mano todos, ¿no? Hace falta ser más claros en los criterios de capacitación, de certificación, para que no se preste a malas interpretaciones o a teorías conspirativas, pues que en nada ayudan, ¿no? Y en nada sirven, sino todo lo contrario. Creo que lastiman y lastiman mucho. A veces, y cuando escucho a colegas o a compañeros hablando de la ley con entusiasmo, pero con una crítica dura, porque dice, y no dice nada de esto, y esto lo deja muy suelto. Pues esas son buenas noticias, Rafael, esas son buenas noticias, porque te repito, con el sistema residual que tenemos en la Constitución, en la legislación mexicana, aquello que no esté en esta ley general, ¿no? Pues entonces será materia estatal, ¿no? Entonces, entre menos diga mejor, ¿no? Yo creo que sí es importante que tengamos criterios homologados en certificaciones, en capacitaciones, y que todos sepamos quiénes son los mediadores. Yo esto lo veo como una enorme ventaja, ¿no? Yo no sé si estoy visco, que no veo claro, ¿no? Pero yo lo veo como una enorme ventaja. Qué bueno que vamos a estar certificados los mediadores, qué bueno que va a estar homologado, qué bueno que vamos a estar autorizados, porque eso nos va a hacer un gremio mucho más potente, mucho más prestigiado que el de los litigantes, ¿no? Porque hoy, fuera de 2 o 3 barras que tienen cierto prestigio, la verdad es que el ejercicio profesional de la abogacía en este país, la oferta de servicios jurídicos es muy baja, sí, muy baja. Entonces es algo que tenemos que poner en alto. Cuando entonces la oferta de servicios de justicia alternativa, de servicios de mediación, conciliación, de justicia restaurativa, pues van a tener otro prestigio, porque vamos a saber todos que estamos siendo capacitados, certificados, autorizados, supervisados por autoridades en la materia, ¿no? Que sea o no la Secretaría de Gobernación a través de la unidad, que creo que es lo que más calor ha producido y que a todos nos ha hecho sudar un poco, porque es incómodo, ¿no? Es incómodo sentir que de pronto una dependencia, ¿no? Porque es una dependencia del Ejecutivo Federal, tenga un área que nos va a supervisar, pues sí, es incómodo, ¿no? Debemos decirlo, sí es incómodo. Pero si leemos con atención la exposición de motivos, lo que nos dice la propia exposición de motivos es que será temporal, ¿no? Es que será temporal. A ver, vamos a ver qué pasa. La otra opción, ¿cuál es? La otra opción es que se cree una entidad, no dependencia, una entidad, ¿no? Ajena al Poder Ejecutivo, en donde tenga un carácter autónomo o semiautónomo, como esta que inventaron de materia de centro de conciliación laboral que hace el registro, ¿no? Pero, ¿y eso qué quiere decir? Pues que hay que crear una infraestructura, Rafael, que es una lata. Entonces, tú quieres que algo no suceda, ¿no? Que algo no pase, complícalo así, ¿no? Complícalo metiendo presupuesto, metiendo organización, metiendo nombramientos, y que el Senado nombre al titular, y bueno, pues olvídalo. Entonces nos vamos otros 3 años a la vacatio legis, ¿no? Y pues que sigan las familias viendo a ver quién les hace caso, ¿no? O cómo solucionan sus problemas, en qué estado y en dónde. Yo creo que no es lo óptimo. A mí no me gusta que sea esta unidad, ¿no? Porque estamos dependiendo, pues no sabemos de qué estructura, de quién es. Todos confiamos en los actuales, en el actual titular de gobernación, pero pues no sabemos qué va a pasar después. Entonces, siempre existe en un país como el nuestro, en donde las instituciones siempre están tan supeditadas a las voluntades del titular, pues entonces pues siempre tendremos ciertas desconfianzas en esa materia, pero no creo que sean temas que impidan que siga avanzando el proyecto de ley, Rafael. Sobre este tema de la ley, también hay quienes dicen sobre este requisito de procedibilidad que es violatorio del principio de voluntariedad, dicen unos, otros dicen que no, que es acceso, respeto a un derecho humano, que es el acceso a la justicia, y que entonces ayudar a que la gente acceda de manera más sencilla, que es también una interpretación del artículo 17 constitucional.
Y básicamente hay como dos grandes modelos. Hay quienes lo piensan como algo intraprocesal o extraprocesal, o sea, o previo a entablar una demanda, como ya a partir de hoy va a ser en materia laboral. ¿Tú qué opinas de estas dos posibilidades? ¿Intraprocesal o extraprocesal? ¿Y por qué? Claro. Bueno, yo creo que acá hay que distinguir entre las formas y el fondo, ¿no? El fondo es que exista la opción, la alternativa, el conocimiento, la información entre aquellos que están en un conflicto de la existencia de la mediación como una realidad, como una expectativa, como una luz dentro de su conflicto. Ahí está el fondo, que para yo lo celebro muchísimo. Las formas, ¿no? Yo creo que se está decidiendo que sea intraprocesal, pues para que se conozca forzosamente, ¿no? Para que la gente tenga que ir a... Porque si lo pones previo al proceso como un requisito procedimental, como está en Argentina o en otros países, entonces sí, quizá colapsaríamos a los sistemas. Dentro del proceso, ¿qué ventajas le veo yo? Dentro del proceso, el juez, la jueza, tendrá ahí la opción de enviarlo a mediación, siempre y cuando tenga sentido enviarlo. Porque también hay que decirlo, no podemos generalizar, y acá yo estoy seguro que ya en el ejercicio, con las facultades de ponderación que da la Constitución a los juzgadores, pues la harán uso, y va a ver, o sea, ¿a qué fregados voy a mandar a mediación un conflicto quizá donde hay una controversia de paternidad? ¿No? O sea, ¿a qué los mando a mediación? Eso no se va a resolver en mediación, eso se va a resolver con una prueba pericial científica o médica, una prueba de ADN. O sea, eso no lo va a resolver una mediadora ni un mediador. No puede decir, bueno, si es mi hijo nada más los sábados, o si es mi hijo porque está huevo. No, no es mi hijo, ¿no? O si es mi hijo, ¿no? Y eso pues habrá que resolverlo a través de una prueba pericial que no es materia de mediación. No es materia de mediación. Entonces, en esos casos, pues claro que no se van a ir a mediación. Digo, sería torpe pensar lo contrario, no lo contrario. Pero si lo que estamos hablando acá son cuestiones de custodia, son cuestiones derivadas de la pensión, nada más en materia familiar, pues claro que hay que mandarlos a mediación. Claro que hay que mandarlos a mediación porque no va a resolver, o sea, realmente el conflicto de fondo no se va a resolver y eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, van a quedar inconformes, el niño o la niña al final va a ser el perjudicado, entonces eso es de mediación 100% en todos los casos, ¿no? Acá no está voluntad ni siquiera de las partes, ¿no? Yo tengo acá, bueno, no tengo, o sea, conozco tres juzgadoras del Estado que admiro y que quiero muchísimo, en donde siempre que ven estos casos, ¿no? Fíjate, y eso en su función ponderadora que le permite el 17 constitucional, ¿no? Que a la letra dice en aquellos conflictos, los juzgadores privilegiarán la solución del conflicto ante cuestiones procedimentales, ¿no? Dice el 17 constitucional. Entonces ellas de ahí se agarran y dicen, a ver, señores, ustedes dos, Juana y Juan, se van a 3 sesiones, no a una, a 3 sesiones de mediación y los mandan, ¿no? Y los mandan a las 3 sesiones, se agendan las sesiones y tienen que ir, ¿no? Y, o sea, nada de que va mi abogado, no. Tienen que ir ella y él y sentarse ahí en la mesa con la mediadora. Si quieren que no se dirijan la palabra, pero tienen que ir y se sientan ahí. Por eso mandan a 3, son muy vivas. Por eso mandan a 3 sesiones, porque ya saben que la primera seguramente hasta no, o no van, o se ven feo, o no se hablan, o se voltean, pero en la segunda empieza a quitarse un poco la atención del ambiente, y en la tercera, pues no te digo que saldrán felices, pero por lo menos ya se comunicaron y ya se dieron cuenta que existe la posibilidad de este puente, y a veces se quedan y soluciona el conflicto en beneficio pues del menor, que es lo que se pretende en estos casos, es lo que quería la jueza, ¿no? Que no lo dice ahí, pero lo que quería era, a ver, por favor, piensen en los hijos. Para ir un poquito Sí. como cerrando Sí. el espacio es, en tu primer año que estás al frente de este centro, ya han empezado a hacer algunas cosas importantes, por ejemplo, en materia legislativa, donde ustedes ya propusieron desde el Poder Judicial en uso de estas facultades evidentes que tienen ahora para hacer iniciativas de ley, el que al menos en materia familiar sea obligatoria esta posibilidad de la mediación, incluso bajaron la edad para permitir, por ejemplo, los chicos que están estudiando una licenciatura
como es la que tiene la Autónoma del Estado de México, donde sé que eres docente, y les mandamos un saludo allá a todos los muchachos que ya se empiezan a graduar, las primeras generaciones, y vienen más en camino, pues esta posibilidad de poder no tener que esperar después de la graduación a cumplir la edad que anteriormente tenía la ley. Entonces, vamos a adelantar un poco la película. Vamos a imaginar que hoy ya han pasado tu término de 4 o 5 años que vas a estar al frente del centro. Ya se aprobó de alguna manera, no sabemos cómo hoy, pero ya está aprobada esta ley general. ¿Cuál es tu visión de la mediación, o dónde visualizas el día que tengas que pasar la estafeta y decir, hoy la mediación en México debe de estar en este lugar? ¿Y qué cosas tendrían que pasar para llegar a ese lugar? Wow. Bueno, fíjate que tocas un tema que es bien importante, porque creo que todos tenemos una visión, bueno, lo digo por mí, no todos, una visión muy limitada de la mediación, ¿no? Creo que cuando hablamos de mediación, por ejemplo, en mi caso, yo cuando platico de mediación, generalmente me cierro a la mediación en sede judicial y hablo de la mediación desde mi pequeña isla, ¿no? Desde mi limitada visión, entiendo la mediación y platico y digo, pero la mediación es mucho más, Rafael. Yo creo que la mediación un día, estoy seguro, va a ser una forma de vida de muchos mexicanos, y vamos a entender a la mediación como una constante dentro de los colegios, dentro de lugar donde trabajamos, de las empresas, de las fábricas, dentro de los fraccionamientos, de los conjuntos habitacionales, de las unidades habitacionales. Esta palabra se va a hacer parte de nuestra vida, porque nos vamos a dar cuenta que vivimos en una constante mediación hacia el interior de nosotros, entre nuestras capacidades y nuestras prioridades, nuestro entusiasmo y nuestra voluntad. Siempre estamos en constante mediación en nuestro propio hogar. Creo que hay que ampliar la visión. Habrá que incorporar a muchos actores, pero muchos actores, ¿no? En donde en cada condominio tengan un mediador, en donde en cada colegio tengan otros mediadores, como ya lo están teniendo algunos, pero sobre todo la mediación privada, ¿no? Nos da mucho miedo, ¿no? Lo digo desde la jurisdicción, nos da mucho miedo sentir que estamos privatizando la justicia, ¿no? Para decirlo claro, ¿no? Eso nos espanta, ¿no? Porque decimos, a ver, pues es que es una facultad exclusiva del Estado, ¿no? La impartición, la administración de justicia. Cuando no es así, cuando la verdad es que hemos sido rebasados como Estado hace mucho tiempo. Hoy la justicia, por ejemplo, en materia de el mundo virtual, pues ya se ejerce de otra forma, ¿no? Tú compras algo en Amazon o en eBay o algo, y si no te entregan, a ver dónde vas a demandar, ¿no? ¿A quién vas a demandar? Pues no, tienen sus propios medios de solución de conflictos ahí, ¿no? Ahí los tienen, claro, pues ¿quién le va a hacer caso en esos términos, a irse a un juzgado de lo civil en Atlacomulco para que te entreguen tu bien que compraste, te van a entregar que está en Chicago, no sé dónde? Pues nunca, ¿no? Nunca. Hay que ser muy prácticos. Creo que la mediación hay que verla ya no con el microscopio, sino con el telescopio, para darnos cuenta de la importancia, de la trascendencia que va a tener. Sí, en el Estado de México, y una de las prioridades que tenemos desde mi papel, y porque así me lo ha indicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es ampliar, abrir la mediación privada con todo. Con todo es con todo, ¿no? Vamos a tener tantos mediadores como sea posible, siempre muy cuidadosos en su calificación, en su certificación, en sus aptitudes, muy cuidadosos en su supervisión. Estamos en pañales en el Estado de México en mediación privada, estamos iniciando, y qué bueno que no se ha hecho, ¿no? Porque tampoco se han cometido errores, ¿no? Podemos aprender de lo que se ha hecho en otros estados, para bien, pero también para mal, y es lo que vamos a hacer. Vamos a impulsarlo a partir del próximo año, unos campañas muy intensas de mediación privada,
queremos tener tantos mediadores privados como sea posible para darle más opciones a las personas. Yo entiendo que van a cobrar los mediadores privados, pues claro, pues eso van a vivir, eso no debe espantar a nadie, ¿no? Pero le van a dar una opción a las personas de acercarse y de solucionar sus conflictos. Porque también hay que decir otras cosas, Rafael. La justicia ni es gratuita, ni es pronta, ni es expedita, aunque lo diga la Constitución, ¿no? Y estoy consciente de lo que estoy diciendo, porque una cosa es que no te cobren cover por llegar al juzgado, eso es la gratuidad, pero otra cosa es que nadie te dice cuánto cuesta un edicto, cuánto cuesta una prueba pericial, cuánto cuesta una copia certificada. Eso es gratis. Eso no es gratis. Alguien lo tiene que decir. No, por eso quiero tener estas opciones y que el mediador por lo menos sepa esa información y diga, oye, a ver, no lo hagas por las emociones ni por todos esos sentimientos tan bonitos que hablamos los mediadores. Hazlo por simple economía. Haz un análisis económico, ¿no? De tu solución, de tu conflicto y siéntate y mira, aquí, así están las cosas. Te va a costar tanto, son 3 años, el desgaste emocional, no te quiero decir cómo vas a quedar, y eso es algo que hay que también jalar, y con eso termino, Rafael, al gremio de abogados, ¿no? Yo creo que acá, si no nos aliamos de los abogados, tampoco vamos a crecer como órganos de mediación. Necesitamos a los abogados de nuestro lado, y de pronto parece que son nuestros enemigos, ¿no? Necesitamos sentarnos con ellos y decir, a ver, si valoras tu tiempo, abogado, ¿no? Estas son las grandes ventajas que tiene la mediación. Como ya lo saben muchos abogados, ¿no? Y tenemos ya grandes salarios. El abogado que prueba la mediación ya se queda en la mediación y le entra durísimo. Sí, Rafael. Pues creo que aquí salieron líneas para otros programas o otros temas. Hoy estamos un poco más enfocados en esta visión de la ley general, de lo que está pasando, de un tema pues, de actualidad, de gran trascendencia. Y bueno, pues gracias, Sergio, por participar, por prestarte de tu tiempo, que sé que tienes mucha actividad, representas el estado más grande y con mayor población de la República, un poder judicial también muy grande, muy importante. Mandamos un saludo a todo tu gran equipo de trabajo. Tengo el gusto de conocer a muchos de ellos. No sé. Al señor presidente, que sabemos que está comprometido con el tema. Y bueno, pues por compartir tu visión de la mediación con la visión de la mediación de los Lobo. Sergio Valls Esponda, la justicia está en ti. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, amigos, que el que con lobos anda... A mediar aprende, siempre. Muy bien. Un saludo a todos. Gracias, Sergio, y muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias, Rafael. Saludos. Qué interesante escuchar a Sergio hablar de tantos temas tan importantes y tan interesantes. Me quedo con muchas cosas. Una de ellas que quisiera abordar muy rápido porque creo que es una presión que hay que hacer es que en estos debates que he estado escuchando y ahora que escucho a Sergio con estas puntualidades, pues el tema de la certificación y estas cosas, ¿no? El conocer es una entidad que se dedica a certificar competencias, o sea, que la gente desempeñe. Y esa parte se me hace importante porque a veces nos preocupamos mucho por el tema de la capacitación, pero no nos enfocamos a que el desempeño sea bueno. Y aquí el enfoque de conocer es exclusivamente para las personas que tienen un desempeño, un nivel, y homologar esa práctica, en algunos casos inclusive a nivel internacional, a través de lo que la OIT maneja, el tema de los tratados comerciales, por ejemplo, me imagino el tema de los traileros, por ejemplo, que haya un rasante y una homologación de la práctica de esto sin decir cuánto necesitan estar capacitados, demuestra que puede hacerlo o no, y eso me hace muy interesante. Pero yo creo que ahí hay elementos y material como para platicar más adelante sobre ese tema, se me hace muy importante. Otra cosa que me llamó mucho la atención, Rafa, fue el tema de la mediación privada. Se me hace que es estratégico y fundamental porque en los 3 proyectos se aborda ya este tema de elevar a cosa juzgada, que si se mete al tema procesal, todas estas cosas, y eso abrirá el campo afuera de los presupuestos de los poderes judiciales, en donde la red o el trabajo de los mediadores privados toma una importancia fundamental para poder abordar toda la cantidad de las posibilidades que se pueden dar. Hoy, bueno, tuvimos una charla con algunas empresas sobre precisamente eso, o sea, los tribunales cerrados, la demanda de incumplimientos de contratos de cualquier tipo,
hacia estas instituciones y lo que esto le va a hacer llevar a esas instituciones, pues hoy viendo, buscando y batallando un poco para encontrar estos mediadores privados, que se me hace fundamental para el avance de la mediación en México, y me imagino que a nivel latinoamericano seguramente será algo importante. No sé qué opinas. Para mí fue interesante platicar con Sergio. Me pareció una persona como muy abierta. Me gustó algo que no es muy común a veces encontrar, cierto nivel de autocrítica incluso. Y tiene un estilo y una manera de ver las cosas sin tener que hacer un señalamiento o ir en contra de alguien o de alguna organización, pero en honestidad. Yo creo que ese es un valor importante, muy valioso hoy en día, escuchar la sinceridad, hablar las cosas como son, en esa apertura, sin desgarrarse vestiduras o estar defendiendo ciertas instituciones o cosas, lo cual no quiere decir que no se puedan representar con dignidad, que no merezcan un respeto, pero mantiene un balance y una objetividad diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Creo que es un jugador importante en el sentido que viene a aportar una visión fresca, nueva. Me gustó cómo maneja los ejemplos. Me ayudó a tener mayor claridad para entender mejor muchas cosas. Por ejemplo, él habló de las visiones, y este programa es un programa de compartir visiones, y él hablaba como a veces, en algunos casos, existe esta visión de ver con el microscopio, decía, o de quienes ven hacia las estrellas y ven galaxias y utilizan un telescopio. Y claro que a la hora que los pones a hablar, pues es difícil que se pongan de acuerdo porque tienen visiones a veces hasta diametralmente opuestas, o de sus verdades, de lo que están viendo a través de distintos aparatos. Y eso que tiene que ver con visiones, con lo que es el objeto de este programa, me pareció una analogía muy aplicable a una realidad que a veces vivimos, y no es que uno tenga mejor visión o uno esté equivocado y el otro esté certero, sino que hay esa diferencia, y lo que enriquece la visión es una visión compartida. Cuando la visión no es individual, sino compartimos en estos espacios a través de estas personas, pues todos crecemos, todos multiplicamos y incrementamos nuestras posibilidades. Entonces, fue algo que disfruté mucho de la plática con Sergio en los temas que estuvimos platicando. Una cosa que me llamó mucho la atención es, primero, que es una persona que viene con inclusive una ascendencia de gente que está muy metida en este tema. Por ahí comentaba el tema de que su papá estuvo en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, de la Nación. Él, pues magistrado, que él tome la decisión de entrar al tema de los métodos alternos. O sea, estas cosas, y lo que me ha gustado, lo he visto en varios foros, cómo argumenta con números también y con datos, porque a veces como que es muy fácil decir, bueno, esto está muy bien, pero comparado con qué o cuál es la referencia. O sea, y esa parte me hace fundamental. Tú lo has visto, nosotros en nuestras intervenciones con nuestros clientes lo que buscamos es impactar un indicador, y no nada más que se sientan bien o parece que todo está mejor o mejoró un poco, sino llegamos o no llegamos, medimos para poder acercarnos, ajustamos y buscamos hacer estos trajes a la medida para resolver. Se me hace muy importante que él argumenta, que él se ve muy libre, muy transparente en sus opiniones, muy bien argumentadas, sustentadas, y eso me llamó muchísimo la atención. Creo que el Estado de México en ese sentido ha ganado mucho con la intervención ahora de él adentro del centro, y bueno, para mí ha sido la verdad una fortuna encontrarnos con él, y bueno, pues muchas gracias, Sergio, por apadrinar el programa. Ha sido nuestra primera entrevista y estoy seguro que nos estarás acompañando en otras ocasiones. Agradezco mucho la posibilidad que nos has dado de escucharte tan claramente y tan informadamente, poder compartir con nuestros amigos estas inquietudes que traen muchas personas con el tema de la ley general, del proyecto de ley general de métodos alternos en México. No sé si quieras... Yo creo que vamos a seguir escuchando de Sergio. Seguro. O sea, apenas tiene unos meses de haber llegado. Seguro. Le tocó este momento difícil de entrar y pues con pleno COVID, pero trae ese ánimo, trae ese entusiasmo, tiene mucha claridad en muchas cosas, es muy rápido en detectar y determinar, analizar,
en buscar y tener la mira clara hacia donde quieren. Entonces, yo creo que, sí. perdona que te interrumpa, hay una cosa importante, o sea, es un pionero. Pienso que es alguien que está dispuesto a aventarse, no seguir los caminos de alguien más, sino hacer su propio camino. Él habló de esa determinación, Sí. de tomar el timón y estas cosas, y se me hace muy interesante observar lo que estaremos viendo seguramente en el Estado de México, y el Estado de México como un impulsor también de los métodos alternos y específicamente la mediación en México. Se me hace que va a jugar un rol fundamental en un espacio y en un momento, en un timing, ¿verdad? Importantísimo para el país. Bueno, es un estado, siempre lo ha sido por muchos motivos, muy importante en la política de este país. En materia de justicia es uno de los tribunales más grandes, con mayor presupuesto. Ha hecho cosas muy interesantes en materia de escuela judicial, de otro tipo de cosas. Este centro tiene ya caminando bastantes años también. Y creo que Sergio lo va a llevar a otras fronteras, va a explorar otros territorios antes no recorridos y seguramente vamos a seguir escuchando de ellos. Me gustó mucho escuchar de él que también tiene todo el apoyo y la encomienda que le da el presidente del tribunal de no conformarse como con seguir llevando la nave a la misma velocidad y en la misma dirección, sino acelerar el paso y hacer que crezca. En particular, el tema de la mediación privada, que lo tienen muy claro, que va a ser un pilar para catapultar y dimensionar el impacto de la mediación, en particular en el Estado de México. Entonces creo que vienen muchas cosas, estamos atentos, seguramente más adelante podemos tener algún espacio ya para ver resultados, para escuchar de los planes y de la visión que pueda tener nuestro buen amigo Sergio Valls Esponda sobre la mediación, no solo en el Estado de México, pero aquí en nuestro país. Pues muy bien, no sé si quieras decir alguna otra cosa. Otra vez yo me quedo con buen sabor de boca y bueno, esperamos seguirlos escuchando. Nos gustaría saber sus opiniones, escríbanos en las redes por favor para poder estar atentos y seguir construyendo este espacio juntos para poder ampliar la visión que tenemos todos sobre la mediación y que cada quien aporte esa visión diferenciada para enriquecer la mediación en México. Y recuerden que el que con lobos anda, A mediar aprende.